En este momento iniciamos Consulta al Aire por Difusora Cristiana de Radio 103.1 FM y www.dcr103.net, un espacio en el que conversamos con profesionales del área de la salud, del ámbito social y espiritual sobre diferentes temas de su interés y edificación. Bienvenido a Consulta al Aire. Muy buenos días, audiencia de Difusora Cristiana de Radio. Iniciamos nuestro programa Consulta al Aire. Mi nombre es Fanny Bermúdez. Como cada viernes por la mañana, tengo el gusto de acompañarles y juntos también poder edificarnos con temas de interés general para todos y también con la visita de un invitado. Cada mañana pues tenemos ese privilegio y en esta ocasión no es la excepción y le doy la más cordial bienvenida al doctor Fiallos. Muy bienvenido a nuestro programa. Hola Fanny, mucho gusto. Gracias a todos por estar acá. Y bueno, trataremos de hablar hoy sobre salud mental y también dándole un enfoque espiritual. Entonces, eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy, de psiquiatría. Sí, bueno, el doctor Fiallos, él es especialista en psiquiatría y bueno, él nos hablaba un poco acerca del tema que vamos a compartir hoy, que vamos a irlo desarrollando en esta hora. Recordándoles, audiencia de DCR, que estamos a través de Facebook Live, nos puede buscar en DCR Juticalpa, Honduras, también a través de YouTube, también DCR Juticalpa, Honduras, y a través del dial 103.1 FM nos puede escuchar en su radio o de manera online nos puede también sintonizar. Antes de todo, quisiera compartirles una parte de la palabra de Dios en Juan 14, 27, que nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hermosa palabra para tomar en cuenta en esta mañana, en este tiempo. Y como nos decía pues el doctor Fiallos, vamos a tener un tema relacionado con la psiquiatría, y es la salud mental, psiquiatría y más. Vamos a ver algunas cosas bien interesantes, ya que pueden haber algunas preguntas en realidad de a qué se refiere la psiquiatría, y asimismo el rol que ésta desempeña en la actualidad. Por tanto, hoy tenemos a un especialista que ha estudiado mucho, que se ha preparado y que también ha decidido compartir sus conocimientos con toda nuestra audiencia de Difusora Cristiana de Radio. Así que pues nos sentimos muy complacidas de su visita y pues también el hecho de que usted pues nos haya dicho sí en este espacio. Y pues usted también nos comentaba que es originario de Tegucigalpa, allá estudió su carrera en la Autónoma, como la conocemos nosotros. Y recientemente está acá radicando en Juticalpa. Sí. Y hace poco pues está bueno, vamos a ir dando la información posterior. ¿Dónde lo pueden ubicar? Estoy ubicado en el Hospital Troches Montalbán de lunes a viernes de 8 a 5, Juticalpa, Olancho, y también los días martes en la mañana voy al CMQ. En estos dos hospitales estoy. Y los días sábados hago giras por bastantes municipios de Olancho, que estoy yendo a Salamá, Campamento, San Francisco de Becerra y San Esteban. Muy bien. Bueno, pues vamos a iniciar con el tema. También recordándoles a nuestra audiencia que pueden compartir nuestra programación en sus redes sociales. Los programas quedan grabados, pueden también seguirlos compartiendo en el transcurso pues, de los días.
Y pues iniciamos preguntando qué es la psiquiatría para entender un poco. Ujú. La psiquiatría es una rama de la medicina, es una especialidad médica, la cual se especializa en estudiar los trastornos mentales, situaciones emocionales, viéndolo desde un enfoque tanto biológico, psicológico y social. O sea, que se mira la salud mental desde un enfoque tanto en lo físico, que a eso se refiere lo biológico, neurotransmisores, hormonas, cerebro, a eso se refiere con lo biológico. Lo psicológico, pues son las emociones, los comportamientos, las conductas. Y desde lo social, pues que todos somos seres sociales, pues, o sea. La forma de relacionarnos. La forma de relacionarnos. Entonces, hace un enfoque integral del estudio del ser humano, pero ya viéndolo desde una perspectiva clínica de trastornos mentales. Muy bien. Porque también está otra especialidad que es la neurología, que podríamos decir que también tiene que ver con cerebro. Sí, sí, el neurólogo, estudiamos los dos el cerebro, lo que pasa es que desde diferentes perspectivas. El neurólogo mira alteraciones como que son más estructurales, como por ejemplo migraña, epilepsia, problemas de la columna, síndrome de Guillain-Barré. Esas son como las principales áreas que mira el neurólogo. Que es netamente como producida por algo físico en el cerebro. Sí, a veces puede ser por un golpe, por un trauma, el sistema nervioso, antecedentes genéticos también pueden haber. Pero la diferencia es que el neurólogo no se centra tanto en el comportamiento de la persona, sino que algo como más evidente que se puede manifestar como una enfermedad neurológica. La psiquiatría son cosas más, o sea, por eso es que viene el estigma a veces en la psiquiatría, porque tiene que ver con la voluntad del ser humano, con los comportamientos, con los pensamientos. Entonces se piensa a veces como que los pensamientos se podrían controlar desde una perspectiva espiritual o de otra forma. Entonces ahí viene mucho del prejuicio de no visitar al psiquiatra o el psicólogo y el estigma que hay relacionado a eso. Así, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el rol de la psiquiatría en la actualidad? El rol cada vez se está abriendo más. Yo quiero tocar bastante este tema del estigma y el prejuicio que hay actualmente. ¿Por qué? Porque no eran temas que se hablaban antes. Gracias por el espacio, porque sí en realidad es necesario que se hable sobre salud mental y ahora ya de un enfoque psiquiátrico, porque antes solo se hablaba quizás la parte psicológica, pero la parte psiquiátrica es muy importante porque lo vemos en nuestra sociedad, en nuestras iglesias, que hay muchas personas que padecen de situaciones emocionales y a veces no es suficiente las cosas que se están haciendo. O sea, yo soy creyente, o sea, yo creo en Dios, creo en los milagros, pero a veces uno necesita como otro enfoque integral, cambios en estilo de vida, cambios de comportamientos, cambios de malas mañas también podría uno decirlo. Y eso solo se puede cambiar con una plena conciencia del ser humano que tiene alguna necesidad en esa área. Entonces la psiquiatría viene a complementar ya la parte espiritual para tratar de un enfoque más integral a la persona. Muy bien, excelente. Y bueno, con esto ya tenemos una idea un poco más clara. Sin embargo, vamos a tratar de diferenciar un poco entre lo que es psiquiatría, psicología y también una parte de la parte de servicio en las iglesias o organizaciones cristianas, que es la consejería cristiana, ¿verdad? O desde el ámbito ya espiritual, ¿verdad? Porque muchas veces se puede uno decir qué diferencias pueden haber entre esto, ¿verdad? Entre la psicología, psiquiatría y la consejería cristiana. Ok, el psicólogo es un licenciado que estudia 4 o 5 años de su carrera y se puede desempeñar en varias áreas de la salud, también puede ser administrativa, recursos humanos, y luego para atender a pacientes tiene que ser psicólogo clínico, sacar una maestría de unos 2 años para poder atender pacientes en la parte clínica. Luego, el psiquiatra es un médico que estudió 8 años, 6 años, 7 años, dependiendo del país, y luego saca una especialidad de 3 a 4 años. Y es un médico, o sea, esa es la diferencia, porque el psicólogo no puede indicar medicamentos porque no ha estudiado esa parte farmacológica, o quizás no ha estudiado medicina, no está autorizado legalmente para esto. Ahí pues podemos complementarnos porque en realidad trabajamos en equipo.
psicólogos y psiquiatras, y esa es la principal diferencia, la parte farmacológica, los medicamentos con el psiquiatra. Si quizás una enfermedad está, digamos que tiene una alteración tiroidea en la tiroides, y eso está produciendo ansiedad o otros tipos de síntomas, el médico tiene la perspectiva de decir, estos síntomas te parecen a un hipotiroidismo, estudiemos a ver si es problema de la tiroides, se trata la tiroides y desaparecen los síntomas ansiosos. Entonces, o sea, el médico, psiquiatra, no solo sabe del cerebro, sino que sabe del resto del cuerpo porque también es médico. Y luego la consejería espiritual, pues creo que en esta parte usted sabe más que yo, pero es una persona que a medida ha aprendido de sus experiencias, a medida de la inspiración espiritual, puede dar un consejo oportuno a una persona. En base a la palabra. En base a la palabra de Dios. Sí, sí. E igual, ¿verdad? A veces se hace la pregunta si, bueno, yo me quedo mejor solo con la consejería cristiana, pero usted nos está dando ya el concepto, la definición de lo que realmente trata cada uno de los profesionales, la psicología. Trata aparte, ¿verdad?, de comportamiento, etcétera, ¿verdad?, actitudes o pensamientos que muchas veces nos limitan. En el caso ya del psiquiatra ve también el aspecto físico, ¿verdad? Sí. Si hay algún problema físico que mucho se menciona, que a veces puede ser que no estemos produciendo ciertas sustancias del cuerpo y nos lleva también a la depresión, la ansiedad, y ya también no solo es un factor emocional, sino también es un factor físico, que ya el cuerpo no está produciendo ciertas cosas que nos hacen pues tener la tendencia a ciertos padecimientos. Sí. Yo lo veo que esto se complementa. O sea, la parte espiritual, somos seres espirituales, alma, cuerpo, toda esta parte integral de que nos compone, y pues trabajamos en equipo. O sea, yo creo que así debería de ser. O sea, que uno tenga una fe no se opone a que uno visite al médico, y la parte médica tampoco está contrapuesta a la parte espiritual. Para mí es un todo, algo mismo. Creo que es interesante lo que nos menciona, ¿verdad? Porque sí somos seres, ¿verdad?, que tenemos diferentes áreas, la física, la emocional y la espiritual. Y para cada cosa, pues, está una persona apta para ello, y en conjunto trabajar, ¿verdad?, para sacar adelante también a una persona que se encuentra en condiciones que se necesitan muchas veces de todo o de algunos, de acuerdo al caso, ¿verdad?, de cada una de las personas. Estamos tratando, ¿verdad?, el tema el día de hoy en nuestro programa, lo que es la salud mental, psiquiatría y más. Vamos a estar comparando un poco esos diferentes roles y papeles que los profesionales o expertos en ciertas áreas pues pueden tratar, y que no se excluyen una de la otra, ¿verdad? Sino que más bien pueden llegar a complementarse de manera pues exitosa en el cuidado de una persona. ¿Y por qué la salud mental es un tema tan relevante en la actualidad? Sí, creo que ahora es más de moda. O sea, a partir de la pandemia ahora se escucha más, se está perdiendo el prejuicio, pero en realidad la salud mental y los trastornos mentales nos han acompañado desde el inicio de la humanidad. O sea, hay relatos bíblicos de personas que han padecido de depresión, ciertos salmos, David, cuando mencionaba que estaba en lo profundo del Seol y que ahí lo sacó Dios. Elías, por ejemplo, el profeta Elías quiso morirse, o sea, le dijo, Dios, quítame la vida. Claro. ¿Verdad? Porque podemos llegar a puntos donde estamos que ya, Señor, ayúdanos, mejor llévame a estar en esta condición que me encuentro. Entonces es algo, la importancia de la psiquiatría actualmente es que se ha perdido o se está perdiendo ese estigma, se están perdiendo los prejuicios, se está empezando a hablar sobre esto, y creo que el detonante fue que el encierro de la pandemia, 2-3 meses estar encerrado con sus propios pensamientos, con su propia familia, que ya no estaba desconcentrándose de su problema en el trabajo, trabajando 12 horas diarias y todo el mundo encerrado y viendo la realidad de sus pensamientos. Creo que a partir de ahí es que se inició a hablar sobre esto, tantas adicciones que se desarrollaron en la pandemia, tanta depresión, tanta ansiedad, estrés postraumático por todo lo que vivimos. Y la importancia ahorita de esta especialidad médica es que se puede hacer un acompañamiento a una persona, que la persona mejore, que se sienta mejor de su estado emocional, que recupere su funcionalidad, que regrese a su trabajo, que regrese a lo que era antes. Y es algo que sí se puede.
claro, eso ocupa también un lado de compromiso de la persona, como en todo en la vida. O sea, si uno busca de Dios, tendría que haber una parte de uno para poder cambiar esa parte que uno está buscando cambiar. Lo mismo sucede en la medicina. Si no hay un compromiso, especialmente en la psiquiatría, se hace más difícil. Excelente. Y es la parte de decidir, ¿verdad? Someterse a un proceso donde pues va a ir mejorando, ¿verdad? En su condición que se encuentre. Y la salud mental, pues sí, es como que recientemente ha ido cobrando, como dice usted, ese auge, lo mencionamos más, porque antes el hecho de que mencionaran ir a un psiquiatra era sinónimo de que está uno loco, o que ya lo iban a ir a encerrar a un centro, ¿verdad? Sí. Y bueno, se habla mucho de eso. Podemos decir, antes se hablaba. No, pero yo lo estoy viendo que antes sí se hablaba mucho más, se está perdiendo el estigma, pero todavía está ese prejuicio. El prejuicio es horrible en nuestra sociedad. A veces yo me pregunto, pocha, ¿por qué no sucede lo mismo cuando una persona tiene cáncer? Creo que alguien no se va a atrever a decirle, deja de tomar tu medicamento para la quimioterapia, deja de ir a las quimios. O si padece del corazón, deja de tomar el medicamento para tu corazón porque tenés que tener fe en Dios. Pero ¿por qué a la persona que padece de ansiedad y depresión sí se le dice a algunas personas, a algunas iglesias, no todas, algunas iglesias, eso es falta de fe, eso es un pecado que vos tenés? Pero, o sea, esto puede ser algo generacional, es una enfermedad que venga en los genes. Las enfermedades psiquiátricas, muchas, la mayoría, es porque hay una predisposición hereditaria para esto. Entonces es el prejuicio con el que tenemos que lidiar, pero poco a poco se está empezando a hablar, y las personas que pues se atreven, o sea, solo es dar el primer paso. Saben que en 2-3 meses la persona se estabiliza y logra lo que quizás en años no pudo lograr buscando otros recursos. Sí, porque también podemos escuchar, la remitieron al psiquiatra y uno piensa, está mal. Ajá, está loco. Es para que la hayan mandado al psiquiatra. Está grave, está que ya se vuelve loca. Sí, o sea, todavía está eso de pensamiento, como usted dice, definitivamente. Que a uno le daría como reserva decir voy a ir al psiquiatra o me remitieron al psiquiatra, porque está ese pensamiento de que es que ya esa persona está mal. Y fíjese que por ese pensamiento a veces el trabajo para uno es más difícil, porque quizás la persona lleva 7, 10 años, 15 años en depresión, entonces ya la alteración aquí neurológica, neurobiológica, ya es más difícil el trabajo. Muchos mitos como es que ¿por qué te envían al psiquiatra si estás loco? No estás loco. Esta es falta de voluntad, solo tenés que subirte a un monte y hacer ejercicio, solo tenés que poner de tu parte, y tantos mitos que se pueden escuchar, pero no es la realidad. Incluso hasta en el punto de las personas que no saben manejar, digamos, el estrés o la ansiedad, que uno puede decir, pero ¿por qué te causa eso tanta ansiedad o estrés? Si es algo para uno, no es, lo puede ver algo normal o no tan difícil, pero para algunas personas sí lo es, hasta el punto que pues necesitan un especialista, que de eso también vamos a ir hablando, y tal vez no nos vamos a ir adelantando un poco, pero sí todo va relacionado en el hecho de que es importante entender que cada profesión y cada especialidad es para tratar un área que para nosotros es necesaria. Como hablaba el doctor, la salud mental es parte de nosotros como humanos, porque tenemos, ¿verdad? Esa parte de nuestro cerebro, nuestras emociones, que están ahí, que necesitan ser tratadas, ¿verdad? En las condiciones que nosotros necesitemos. Nos preguntaríamos cuáles son los principales problemas de salud mental que podemos observar en la actualidad. Sí. Actualmente los diagnósticos más comunes son ansiedad, depresión, trastorno de pánico, adicciones, trastorno bipolar. Esas son las afecciones más comunes que se pueden ver, o sea, que se miran en el día a día, que pasan muy desapercibidas. Lastimosamente las personas se autodiagnostican, ChatGPT, tantas redes sociales, TikTok, se automedican, y lo cual no quita que esa persona esté sintiendo lo que esté sintiendo. Solo una persona que ha pasado por ansiedad y depresión sabe lo que siente. O sea, no es algo bonito, no es algo que se le quisiera desear a nadie. Y esos son los diagnósticos más comunes. Hay más al respecto, pero esos son los diagnósticos. Ajá.
Y en este caso lo vemos de manera generalizada en el país, en aumento. Sí. Sí, indudablemente. Lastimosamente en nuestro país no es como que haya estadística al respecto, investigación. O sea, los estudios son muy esporádicos, pero sí, por experiencia clínica puedo decir que a partir de que yo comencé la residencia médica a estudiar 22, 23, 24 y 2025, todo este tiempo se han aumentado los casos de enfermedad mental y puede ser también de que ahora quizás la persona está dispuesta así a como salir del closet y hablar sobre lo que me está sucediendo. Puede ser que aumentó o puede ser que en realidad ahora se está perdiendo el prejuicio, pero sí, indudablemente hay una gran prevalencia en nuestro departamento, en Olancho, Santa Bárbara, son los dos departamentos donde hay más trastornos mentales y, o sea, eso yo lo puedo ver cuando estuve en la residencia. Muchos ingresos hospitalarios de personas que venían de Olancho, de Santa Bárbara, casos graves, o sea, casos psicóticos, de personas con delirios, con alucinaciones. Esos son como las áreas de más predominancia. Eso no quita que en otros departamentos también, pero enfermedad mental hay en todo lado, hay en todo el mundo. Sí. ¿Cómo se manifiestan los problemas de salud mental en la vida diaria? En la vida diaria, es que eso es lo fregado a veces de la parte de las enfermedades mentales, porque puede ser que uno no lo mire. No es como una persona que se le subió la presión y está a punto de tener un infarto con un dolor inmenso en el pecho y con dolor en la cabeza, o alguien que se le subió el azúcar, o alguien que se quebró un hueso. A veces las enfermedades mentales no se miran, solo la persona la siente, y uno puede decir, pero es que vos no tenés nada. Porque no sabe lo que está sintiendo, entonces se puede manifestar de muchas cosas. Voy a mencionar algunos síntomas de la ansiedad y la depresión, como por ejemplo la depresión, tristeza, sentir que ya no disfruto las cosas como antes, sentirme fatigado, que rápido me canse, que ya no tenga las mismas energías, que ya no quiera socializar con las personas, que me irrita todo, que ando así mecha corta. Puede ser que tenga problemas de insomnio o dormir demasiado, aumento, disminución del apetito, y ya los casos extremos cuando ya la persona está con ideas de muerte, ideas suicidas, y eso puede terminar en un suicidio. Esos son los síntomas de depresión. Los síntomas de ansiedad puede ser tanto algo cognitivo como somático, como en el cuerpo. O sea, la ansiedad se piensa y se siente. Pensar que mañana voy a hacer algo que sea la peor catástrofe posible sin tener como una evidencia de que algo va a suceder, estar preocupado, estar ansioso, estar angustiado, una ansiedad que esté permanente, y también se puede sentir en el cuerpo, boca seca, palpitaciones, temblor en las manos, dolor de cabeza, mareos, estreñimiento, ataques de pánico, sentir como que en ese momento me está dando un infarto, y esas son típicas emergencias. Esa es la emergencia más común de psiquiatría, que alguien llegue con un ataque de pánico al hospital y se le hacen electrocardiograma y que le hacen estudios aquí, que le hacen allá y no encuentran nada. Quizás lo que falta es abordar la parte de salud mental, porque no hay algo que justifique, por lo menos en los exámenes, pero eso no quita que la persona está sintiendo esa angustia. Muy bien. Bueno, pues a tomar nota, ¿verdad?, de estos síntomas frecuentes que pueden ocurrir y que usted también tiene que, pues, ir identificando en su vida o en algún familiar. En base a esto, buscar la ayuda pertinente que se necesita. ¿Cuáles son algunos mitos frecuentes sobre la psiquiatría? Creo que hemos estado hablando un poco de algunos, de que si vas al psiquiatra es porque estás loco. Ese es el más común. O porque estás ya grave, ya estás sin remedio. Sí, el más común es, ¿para qué vas a ir al psiquiatra si vos no estás loco? Ese es el principal. Con lo cual se desacredita y se desautoriza, o no estamos siendo empáticos con la persona. Porque sí, ok, no está teniendo alucinaciones, no está viendo cosas, pero lo que siente la persona es sumamente angustiante. Otro mito es, te vas a hacer dependiente a las pastillas. Otro puede ser, te van a cambiar la personalidad, ya no vas a ser el mismo. O eso solo es para gente débil. Esos serían como los principales mitos que se pueden escuchar, lo cual no es para nada real. La persona que padece de un trastorno mental, le aseguro que no es para nada débil, porque vive con esto todos los días, angustiada. Más bien, hasta pensaría yo que es más fuerte que una persona en general. Lo que pasa es que hay que dar ese paso de pedir la ayuda, de ser sincero con uno mismo, que me está angustiando, esto me está sobrepasando, y todos los seres humanos tenemos derecho a disfrutar esta vida. O sea, que una vida sea una angustia de todos los días, esa para mí no es vida. Es cierto que la vida es difícil,
que hay problemas, que todos tenemos problemas, que todos vamos a lidiar en algún momento de nuestra vida con tristeza y con ansiedad. Pero ya cuando esa ansiedad me rebasa y yo no puedo socializar, no voy al trabajo, tengo que renunciar, no puedo aguantar lo que me digan las otras personas porque ando tan irritable y tan molesto, o que ya no le encuentre sentido a mi vida porque todo lo miro negativo y oscuro, eso sí, ya. Después de 2 semanas de tener síntomas así, ya es un criterio para tener un trastorno mental. Lo otro es los medicamentos. Los medicamentos, el estigma que te vas a hacer dependiente a ellos. Sí. Ok, de todos los psicofármacos, los únicos que después de utilizarlos de una forma incorrecta producen dependencia son las benzodiazepinas. Lorazepam, clonazepam, diazepam. Esos son los principales medicamentos que después de un tiempo de utilizarlo irresponsablemente sí pueden producir dependencia, pero sí son muy necesarios a veces cuando son casos muy graves. Yo los indico 4 semanas, pero le digo claramente a la persona, con esto es como que estemos tratando la fiebre, pero no estamos tratando la causa. Ya la causa, pues sí, la persona sabe qué es lo que está causando esto. Damos antidepresivos, eso sí sería un tratamiento para la persona, pero a mi forma de verlo, el 95% de las veces es una situación personal que está angustiando a la persona. Hay veces que sí son herencias, que mis genes me vinieron de que mi mamá padeció de depresión, mi abuela, lo que sea. Ahí no hay por dónde, o sea, aunque nos queramos quitar, hay esa predisposición. Pero en el momento, cuando ya hay una persona que pasó un divorcio, que se le murió un familiar, tiene todo el derecho a deprimirse, a sentirse mal, y lo cual no es una persona débil, pero ya cuando pasamos más de un mes, más de 2 semanas con estos síntomas, ya no es normal. En este momento sí es el momento de solicitar ayuda. Al pensar, ¿verdad?, en lo que nos ha explicado, tal vez vamos a aclarar un poco, tal vez la audiencia también le gustaría conocer la parte de cuándo yo puedo ir a un psicólogo y cuándo necesito ir a un psiquiatra, porque puede ser como un poco confuso en el sentido de que si yo estoy, teniendo depresión o temores así, yo digo, bueno, voy a ir donde el psicólogo, ¿verdad? O tengo algún temor a algo, entonces no sé si en ese sentido hay otras condiciones que tienen que haber para ir al psiquiatra o cómo para tener. Fíjese que es una respuesta que en realidad no tiene respuesta porque todas las respuestas son correctas. Ok, si una persona está angustiada y tiene depresión y tiene ansiedad o cualquier otra cosa que le esté alterando los temores, su sanidad mental, busque ayuda, la que sea. O sea, hay que iniciar por algo. Se inicia con su pastor, se inicia con su líder espiritual, se inicia con un amigo. O sea, primero hay que hablar, ¿ok? Para exteriorizar lo que yo estoy sintiendo. Luego, entre psicólogo y psiquiatra, la verdad que no importa con quién vaya, lo que importa es que vaya. Ok, si el psicólogo evalúa primero y dice, no, vos estás teniendo insomnio, te estás alimentando mal, estás teniendo ataques de pánico, el psicólogo no se va a quedar con ese paciente y va a referir a psiquiatría. Si el psiquiatra evalúa y menciona, no, la verdad que la situación que estás pasando es una situación muy concreta, estás en tu proceso de divorcio, acabas de perder el trabajo y pienso que esto ya todavía no te está afectando tanto funcionalmente porque vas a trabajar, dormir bien, no te ha cambiado el apetito, pero es algo que te está angustiando, entonces ahí es donde el psiquiatra refiere con psicología para que la persona empiece a abordar y tratar ese tema de su vida. No hay una respuesta concreta. La verdad es que vaya donde el psiquiatra o el psicólogo es el primer paso para el mejoramiento de su salud. Y porque trabajamos en equipo. ¿Desde qué edades ustedes atienden? Eso sucede en nuestro país porque hay muy pocos psiquiatras y aproximadamente como 80. Y para sacar una alta especialidad de psiquiatría, pues es 1 año más o 2 años más. Hay otras altas especialidades como por ejemplo la psiquiatría infantil, la psicogeriatría, que ya es para personas adultos mayores. Entonces hay muy pocos altos especialistas en nuestro país, entonces el psiquiatra lo que hace es atender a todas las poblaciones, a todas las edades. Idealmente no tendría que ser así, pero por los momentos, antes de que hayan altas especialidades, el psiquiatra pues se dedica a atender a todo lo que le pueda venir. Está bien. Sí. Bueno, estamos en el tema psiquiatría, la salud mental, psiquiatría y más, con el doctor Fiallos, psiquiatra de nuestra localidad aquí en Juticalpa, Olancho. Y bueno, pues esperamos que también usted, audiencia, esté ahí pendiente y comentando a través de las redes. Igual, ¿verdad? Cualquier duda,
puede también escribirla y pues el doctor va a hacer la forma de contestárselas también. Y bueno, pues nos encontramos también preguntando un poco de la psiquiatría, cómo se relaciona con la fe cristiana o qué compañerismo pueden tener, o si la hay o no. Sí, sí, o sea, sí la hay, claro. O sea, soy una persona creyente y creo que esa parte espiritual es tan importante que eso le da sentido a la vida de uno. Le da sentido de pertenencia, de tener un objetivo, de sentir que pertenezco y que este es mi objetivo en la vida y que quiero cambiar mis malas actitudes, mis malos comportamientos, quiero parecerme cada día más a Dios. Pero hay veces que esta parte no es suficiente. ¿Por qué? Porque si la persona no está convencida que tiene un área que mejorar y esa área la lleva a la angustia, a la depresión o la ansiedad, entonces por más que le llenemos de medicamentos a la persona, por más que vaya a la iglesia y dance y saque todo eso de su vida ese día domingo, si no ha tratado la raíz del problema, cuando salga de la iglesia a los 15 minutos va a estar con el mismo comportamiento. Así lo miro yo. Y también lo digo por experiencia, pues, o sea, yo he tratado cosas en mi vida, yo voy cada miércoles a mi propia psicoterapia y eso no me quita nada, ¿ok? Yo escucho tantas cosas de mis pacientes que yo necesito un espacio para desahogarme y exteriorizar todo lo que siento. Sí. Tengo problemas personales como todos los que nos están viendo acá y eso no quita que yo sea un loco. Sí. O sea, yo no soy un loco de ninguna forma. De hecho, ni sé qué es ser un loco, la verdad, porque esa palabra no la utilizamos en la especialidad. No existe un diagnóstico de locura. Personas que están con un trabajo que ya están quemados, personal de salud que tienen que estar lidiando con desgracias de la vida todos los días. Y después miramos los malos tratos de ciertos profesionales, empresas públicas, psicología, abogados, ingenieros, bueno, o sea, esto puede afectar a todo el mundo. De hecho, consejeros cristianos, pastores que también tratan problemas de sus pues, hermanos en la iglesia, de problemas personales que también llegan a ellos con cargados y todo. Sí, y esa parte también no se ve, ¿verdad? Porque no es, tal vez esto de alguna manera afecta también su salud. Sí. Y eso no se ve, o sea, también la forma en cómo nos han formado primero al hondureño, que tenés que hacerle huevos, que tenés que salir adelante con lo que tenés, que no tenés que ser cobarde. Esto creo que a veces también se transmite en la iglesia y decir, no, yo no puedo tener malos días porque esto es falta de fe. Ajá. Sí. O ir a un profesional porque quiere decir que Dios no es suficiente. Ajá. O mi fe no es suficiente. ¿Qué tipo de testimonio estoy dando para los que lidero? Pero en realidad todos podemos tener ese momento de caída en nuestra vida. Ok, yo aquí he atendido pastores, yo he atendido personas que son reconocidas, líderes y ya, o sea, yo también voy con mi propia psicóloga. Sí, somos humanos, o sea, necesitamos cuidar esa área, la salud mental, y para eso hay profesiones y especialistas que ven todo eso. Eso sí, zapatero a su zapato y como dijo Dios, al César lo que es del César. Sí. ¿Por qué? Ok, la persona no va a ir a la iglesia a recibir terapia, o sea, es un diferente enfoque. En la iglesia se le va a hablar de la verdad de Dios. Sí, eso, y le duela a quien le duela y sin anestesia, pues ahí está la verdad de Dios. Y el trabajo de psiquiatría y psicología, el psiquiatra quizás puede complementar cuando la persona está muy desregulada, que está muy mal, que no se puede levantar de la cama, como para activar con el medicamento, que la persona trate su parte psicológica de ese trauma, de ese abuso sexual, de esas cosas que vivió en su vida que no ha podido sanar, y quizás platicándola es un enfoque diferente a lo que se vive en la iglesia. Muy bien. Entonces todo es necesario y tal vez es necesario dejar a un lado esos prejuicios e informarnos más como lo estamos haciendo en este espacio, ¿verdad? Informándonos, aprendiendo, educándonos para no tener estos mitos, estos prejuicios que sigan rondando por ahí, que tal vez mucho esto afecta la salud mental de muchas personas creyentes en la fe que están bregando, ¿verdad?, con frustraciones por esto mismo, ¿verdad? Porque no tengo que aceptar que necesito ayuda y debo de ir allá porque no se ve bien. Y no es lo correcto. En realidad necesitamos, como dicen, como seres humanos,
ser tratados en las áreas que pues físicamente, emocionalmente y también psicológicamente y espiritualmente, que son áreas que del ser humano tenemos. Es un complemento. Le puedo dar un ejemplo. Ajá. Okay, una persona que tiene una adicción al alcohol. Ok, la persona, eso tiene que comenzar con que la persona acepte que tiene una enfermedad. Sí. Las adicciones son una enfermedad. Ok, se altera toda esta parte neurobiológica del cerebro, funciona diferente el cerebro de un alcohólico a una persona normal. Ok, si la persona no acepta de que tiene un problema, si no va a Alcohólicos Anónimos, si no trabaja esa parte espiritual, solo estamos trabajando una parte de todo el problema. Si no mejora su relación de pareja, si no resuelve los problemas que ha traído con sus hijos por esas llegadas tarde, por esa violencia hacia su esposa, solo estamos tratando una parte. Solo estamos anestesiando síntomas con un medicamento. Pero si no se mira desde todos los enfoques y no busca todas las ayudas posibles, es más difícil que una persona con una adicción pueda salir de eso. Eso es un ejemplo. Sí, muy buen ejemplo. Y es necesario tomarlo también en cuenta. ¿Cuándo una persona debería buscar ayuda psiquiátrica? Tal vez hablamos un poco ya de esto y tal vez puntualizamos un poco más. Okay. Ya lo que sea sin duda, ayuda psiquiátrica sería una persona que está en una depresión tan grave que ya tiene ideas de muerte, ideas suicidas. Ahí no, o sea, ¿cuál psicología? El psicólogo lo único que va a hacer es, no, te tengo que referir donde el psiquiatra, en ese punto. Quizás en ese momento la persona necesita unos 3 días para descansar, necesita un internamiento por un tiempo para que la persona tener esa seguridad que no se vaya a dañar. Ok, para eso es que se ocupa un internamiento, no va a ser para toda la vida como se miran en las películas, los manicomios, y que están ahí con camisas de fuerza. No. Si son personas que tienen una situación de angustia, de personas normales con una depresión, quizás ocupa ese internamiento por unos días para poder evitar que se suicide la persona. Ideas suicidas, psiquiatría. Personas con ataques de pánico. Un ataque de pánico, la verdad que para la parte psicológica sí puede complementar bien, pero siempre ocupa medicamentos. Una persona ya con una ansiedad o depresión grave, una persona con una ansiedad que no puede salir de su casa, que cada vez que va al trabajo sienta que el nerviosismo, que va a ocurrir la peor catástrofe posible y que todos esos pensamientos estén en su mente y ya tenga insomnio y no lo deje dormir. Insomnio es para psiquiatría, ansiedad grave y depresión grave es para psiquiatría. Y el otro trastorno que sí, sin duda, es para psiquiatría es el trastorno bipolar. Ok, el trastorno bipolar es una persona que en épocas de su vida ha tenido depresión, pero en otras épocas de su vida ha tenido como lo opuesto a tener depresión, o sea, estar en una fase de manía. Es una persona que anda eufórica, con mucha energía, que puede ser que ande como muy molesta, muy irritable, que no tenga mucha necesidad de dormir, duerme 1 hora y al día siguiente anda como si nada. Eso no es normal. Una persona que no duerme al día siguiente tiene que andar cansada, eso es lo lógico. Que tenga como pensamientos como de prepotencia, de ser superior a los demás, que sea muy regalona, que sea demasiado sociable. Quizás no puede sonar como enfermedad, pero esos desbalances, esos subes y bajas de exceso de energía y de depresión, eso es un trastorno bipolar. Entonces, el trastorno bipolar sí podría ocupar la parte psicoterapéutica, psicológica, pero esa sin duda también es otro trastorno que necesita medicamentos y que va para el psiquiatra. Muy bien. Bueno, también sería la pregunta, ¿cuál es el papel de la familia en la recuperación psiquiátrica? Es una muy buena pregunta porque la familia es muy importante. De hecho, cuando una persona llega a mi consulta y viene sola, yo digo, pucha, ¿por qué no vino con alguien más, aunque sea un adulto? Porque para uno es bien importante tener la perspectiva de alguien más, porque a veces uno no es consciente de cómo uno se comporta, porque es una información sesgada, solo lo que yo estoy viendo. Y no es como que alguien más diga, no, doctor, si esta persona pasa así o acá. Sí, o sea, tantas cosas que pueden decir sobre eso. Entonces uno necesita esa perspectiva. Una, acompañar a la persona a la consulta. Lo otro, cuando una persona ha sido diagnosticada con un trastorno mental, es muy importante el seguimiento, porque la persona al sentirse mejor, y esto sucede con la mayoría de las personas, 2-3 meses se sienten bien, abandonan su tratamiento. Ok, uno le dice a la persona, ok, tu tratamiento probablemente va a ser por 1 año, va a ser por 5 años, va a ser por 10 años, ok, pero si no se tiene ese seguimiento y la persona solo sigue comprando el medicamento y no está la evaluación médica, es muy difícil que los medicamentos sean los acertados, que la dosis sea la acertada, que el familiar esté pendiente que se tomen los medicamentos. Vaya, un caso muy típico de una persona
que ocupó internamiento en un hospital psiquiátrico, Hospital Mario Mendoza, que anduvo con delirios, con alucinaciones, lo tuvieron que ingresar y al salir la persona todavía no es plenamente consciente de que padece de una enfermedad. Entonces ya se siente mejor, dejó de tomar el medicamento y la familia le dice, no, sí está bien, vos no tenés nada, vos no estás loco, deja de tomar los medicamentos, ¿tenés falta de fe o qué? Entonces recae la persona, luego el problema se puede hacer más grave, hay más deterioro, y cada vez las cosas se pueden ir peor. O sea, sin duda el acompañamiento familiar, el apoyo familiar tiene que estar aquí sí o sí. Y como entender esa parte de no tener esos prejuicios, ¿verdad? Con el familiar que va a un psiquiatra o a un psicólogo, porque de esta manera estamos desmotivándolo muchas veces. ¿O para qué vas a ir? Sí. O no es necesario y él no es el experto. Claro, y de hecho lo que sucede también es que a veces el familiar es más paciente psiquiátrico que el paciente. Ok, un ejemplo, una madre de una persona que tiene alcoholismo. ¿Cómo vive esa madre que sabe que no va a regresar a las 2, 3 de la mañana? Esa persona quizás está mucho más angustiada y mucho más ansiosa que la persona que consume las sustancias. Sí. Y esos son muchos ejemplos de que a veces la enfermedad mental y las adicciones afectan tanto a la familia que las otras personas también necesitan ayuda. Una persona, un cuidador, un hijo que está cuidando a su papá que tiene cáncer, que está en este proceso de muerte y no cuida su propia salud mental, el cuidador termina quemado, termina en depresión, que no recibe ayuda de sus propios hermanos. Eso es algo muy típico y que solo una sola persona se dedica a cuidar a las personas mayores de su familia, se carga, se quema y termina en depresión. Sí, muy importante el papel de la familia, sobre todo en motivar y acompañar en un proceso de recuperar, ¿verdad?, esa salud mental al 100%. Y es importante también que nosotros seamos empáticos con las personas que están también siendo tratadas o que quieren, ¿verdad?, someterse a un proceso con algún profesional, ¿verdad? Dejar esos prejuicios y dejar esos mitos. ¿Cuál es qué mensaje final usted puede dar a nuestra audiencia que nos está viendo y escuchando? Una, dar las gracias por esta apertura, porque son temas tabús que se están empezando a hablar, pero sí quitemos este prejuicio, quitemos este estigma, porque lo único que hace es invalidar a las personas que están sintiendo esto. Quizás usted nunca haya pasado por depresión, pero eso no quita que en algún momento de su vida vaya a pasar. Okay. Nadie está exento de esto. Esto no respeta clases sociales, esto no respeta economía, no respeta género. Y tratemos de ser más empáticos. Okay. Cuando una persona habla, solicita ayuda, prestemos más atención. Todos tenemos algún familiar que necesita ayuda. Y más con la situación actual que estamos viviendo, guerras, migración, enfermedades, desintegración familiar, muerte, madres solteras. Ok, esa es el común denominador de nuestra sociedad, más la pobreza. Busquemos ayuda, solo es dar ese primer paso. No importa dónde busque la ayuda. Bueno, tampoco que no importa, pues. O sea, buscar ayuda con profesionales, busquen ayuda en su pastor, en su sacerdote, en su persona de confianza, que no vayan a andar chismeando tampoco. Hay que saber a quién decirle las cosas, porque a veces ese puede ser problema. Pero sí hay que empezar a hablar, hay que empezar a solicitar ayuda. Que una persona solicite ayuda no es que sea una persona cobarde, más bien solicitar ayuda es de personas valientes. Entonces comencemos por eso, tratemos de ayudar a esa persona que quiso hablar alguna vez con usted. De hecho, hay estadísticas que el 50% de las personas que se van a suicidar solicitan ayuda médica, profesional, en el mes anterior a hacerlo. Okay, las personas hablan. El problema es ignorar estas señales. Estemos más pendientes de nuestros familiares, estemos más pendientes de nosotros mismos, cómo nos sentimos. Y si yo voy a terapia, usted poniendo ese ejemplo, usted puede hacerlo. Todos lo necesitamos. Todos lo necesitamos. Sí, porque es una parte también integral de nosotros mismos, la salud mental. Y bueno, el aumento de suicidios pues es cada vez más, desde los más jovencitos. Como decía el doctor, pongamos atención a cada uno de nuestros miembros de la familia y pidamos la ayuda adecuada para cada uno de ellos y para nuestra vida también.
Damos gracias a cada uno de los que nos han acompañado en este momento, en este tiempo donde el doctor también nos ha informado y educado acerca de la psiquiatría y también, por ende, nuestra salud mental, relacionado también con la fe, ¿verdad? Que es otra parte importante y es algo que también se necesita entender como pueblo de Dios, como líderes, consejeros, que todos somos humanos, tenemos necesidades en diferentes áreas y necesitan también ser tratadas por los especialistas en cuestión. Y bueno, pues vamos a dar gracias a Dios también con una oración antes de finalizar. Y ahí donde usted se encuentra también pueda acompañarnos. Gracias, Padre, por este momento y espacio que nos ha permitido. Dios, ha sido su voluntad que nos edifiquemos, nos eduquemos y que podamos, Señor, tener cuidado de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de todas las áreas que usted nos ha dado como seres humanos. Gracias por la vida del doctor, Señor, que también cada día atiende, Señor, cada paciente, cada caso, Padre. Dele la sabiduría, la gracia, Señor, y prospere la buena obra de sus manos en la labor que desempeña, Señor, que sea, Señor, esa ayuda adecuada para cada uno de sus pacientes. En el nombre de Jesús, Señor, oramos también por aquellos que están padeciendo alguna enfermedad de depresión, ansiedad o cualquiera de estas enfermedades comunes que afectan la salud mental. Que sea, Señor, su Espíritu Santo guiándoles en sabiduría para poder tratar, Señor, cada área que pueda estar afectándoles, Señor, en medio de su vida, en medio de su mente, en el nombre de Jesucristo. Gracias le damos por la audiencia que nos escucha y que nos ve por este medio de difusión que es la DCR. Padre, gracias por el espacio. Señor, le bendecimos. Amén. Y amén. Y bueno, gracias también a usted que nos dijo que sí nuevamente. Gracias y también que pueda informarnos nuevamente dónde pueden encontrarle, igual en sus redes. También sé que maneja, me imagino, algunas redes, TikTok, Instagram, etcétera. Sí, Instagram, TikTok, Facebook, me pueden encontrar como Dr. Luis Fiallos, HN. Estoy en el Hospital Troches Montalbán, en Juticalpa, de 8 a 5 de la tarde, lunes a viernes, y los martes en la mañana en CMQ. Muy bien. Y bueno, pues, ¿algún número que se puedan comunicar? Sí, el número de citas es el 8756-3351. Muy bien, ahí usted puede abocarse a él para cualquier consulta personal relacionada con su área de psiquiatría. Sí. Bueno, le doy el espacio igual para que usted pueda despedirse de nuestra audiencia. Gracias a todos. Solo es dar ese primer paso. En algún momento vamos a tener una situación de necesidad. Todos los seres humanos, nadie se va a escapar de eso. Y para eso está diferentes opciones, diferentes recursos. Está la parte espiritual, que es la más importante, indudablemente. Pero para eso hay profesionales. Para eso Dios hizo la ciencia, para poder entender lo complejo que es Dios, pero desde la perspectiva humana. Amén. Y la medicina funciona, así que ya es decisión de cada uno, pero de que funciona, funciona. Bueno, muchas gracias. Y gracias, audiencia de Difusora Cristiana y de cualquiera de los medios donde se transmite nuestro programa Consulta al Aire, ¿verdad? Esperamos que nos acompañen nuevamente. Gracias, audiencia de DCR. Bendiciones. Aquí finaliza este espacio, en el que conversamos sobre diferentes temas del área de la salud social y espiritual. Esperamos haya sido de su agrado. Para ver y escuchar la repetición, visite DCR Juticalpa Honduras en Facebook. Esto fue Consulta al Aire.